Bienvenidos a otro episodio de Psicología en tus manos. Hoy nos sumergimos en un tema crucial para el bienestar personal, el arte de establecer límites saludables. A menudo, y sin darnos cuenta, toleramos acciones y actitudes que nos generan malestar, cedemos ante peticiones que preferiríamos rechazar, y permitimos que se traspasen límites que deberíamos proteger. Es cierto. Y a veces incluso sin ser conscientes de ello, dejamos pasar situaciones que nos generan incomodidad, priorizando las necesidades de otros sobre las nuestras. ¿Por qué nos cuesta tanto establecer límites? En el fondo, el ser humano anhela la conexión y la pertenencia, y a veces tememos que al establecer límites estas conexiones se vean amenazadas. Claro, buscamos la aprobación de los demás, pero al final, Oh, ¿a qué costo? Me parece que la clave está en comprender qué son realmente los límites. ¿Cómo podemos empezar a entender este concepto? Imaginemos que los límites son como líneas invisibles que delimitan nuestro espacio personal, nuestro espacio físico y emocional, y los separan del espacio de los demás. Estas líneas nos ayudan a definir hasta dónde llega nuestra responsabilidad y dónde comienza la del otro. Me gusta esa analogía de las líneas invisibles. Entonces, si estas líneas se desdibujan o se traspasan, ¿qué ocurre? Cuando nuestros límites no están bien definidos o no los hacemos respetar, podemos experimentar una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, podemos sentirnos invadidos, agotados, frustrados e incluso resentidos. Entiendo. Entonces, si no establecemos límites, nos arriesgamos a un desgaste emocional considerable. Podríamos decir que establecer límites es una forma de autocuidado. Exactamente. Establecer límites es una forma de proteger nuestra salud mental, emocional y física. Al comunicarlos y hacerlos respetar, nos damos a nosotros mismos el permiso de priorizar nuestras necesidades y de cuidar nuestro bienestar. Es interesante pensar en los límites como un acto de amor propio, pero no todos los límites son iguales. ¿Verdad? Así es. Podemos hablar de diferentes tipos de límites. Por ejemplo, los límites físicos que se refieren a nuestro espacio personal, como nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestras pertenencias. Esos parecen más fáciles de identificar. Pero, ¿qué hay de los límites emocionales? Los límites emocionales son un poco más complejos. Se refieren a nuestras emociones, pensamientos y valores. Incluyen aspectos como lo que estamos dispuestos a tolerar en una relación. ¿Qué tipo de información compartimos con los demás o qué tipo de trato esperamos recibir? Entonces, un ejemplo de límite emocional que se está traspasando sería tolerar constantemente que alguien nos critique o nos menosprecia. Precisamente, en ese caso se está invadiendo nuestro espacio emocional y afectando nuestra autoestima. Y si permitimos que se traspasen nuestros límites emocionales, ¿qué impacto puede tener esto en nuestras relaciones? Las relaciones sin límites claros y respetados tienden a volverse desequilibradas y poco saludables. Una persona puede sentirse con derecho a invadir el espacio del otro, mientras que la otra puede sentirse asfixiada o incomprendida. Es como si se rompiera el equilibrio natural de la relación. Al no haber respeto por el espacio de cada uno, la conexión se deteriora. Exactamente. Por eso establecer límites no se trata de ser egoísta o distante. Al contrario, se trata de construir relaciones más sanas, auténticas y equilibradas basadas en el respeto mutuo. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios específicos de establecer límites en nuestras relaciones? Al establecer límites, creamos un espacio de seguridad y confianza en nuestras relaciones. Permitimos que cada persona se exprese libremente sin temor a ser juzgada o invadida. Esto a su vez fortalece la comunicación y la intimidad. Entonces, los límites no son muros que nos separan, sino puentes que nos permiten conectar de una manera más genuina y profunda. Exactamente. Y al sentirnos respetados y valorados, nuestra autoestima se fortalece, lo que nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de mayor seguridad y autenticidad. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente necesitamos establecer límites en nuestras vidas? Hay varias señales que nos indican que podríamos necesitar reforzar nuestros límites. Una de las más comunes es la dificultad para decir no. Es como si nos sintiéramos obligados a complacer a todo el mundo, incluso si eso significa sacrificar nuestro propio bienestar. Exactamente. Esa necesidad constante de agradar a los demás puede ser un indicio de que no estamos priorizando nuestras propias necesidades. Otra señal que se me ocurre es la sensación de frustración o resentimiento en nuestras relaciones. Si sentimos que damos más de lo que recibimos o que nuestras necesidades no se tienen en cuenta, es una clara señal de que algo no está funcionando bien. Así es. Es importante prestar atención a esas emociones ya que nos están enviando un mensaje claro. Necesitamos proteger nuestro espacio personal. Entonces, si experimentamos cualquiera de estas señales, es momento de empezar a reflexionar sobre nuestros límites y cómo podemos fortalecerlos, ¿verdad? Exactamente. Y no te preocupes si al principio te resulta difícil. Establecer límites es un proceso gradual que requiere práctica y paciencia. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de los límites y las señales que nos indican que necesitamos establecerlos, pero ¿cómo podemos hacerlo de manera efectiva?
¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es tener claridad sobre lo que es aceptable e inaceptable para ti. Define tus propios límites teniendo en cuenta tus valores, necesidades y prioridades. Es como trazar un mapa de nuestro propio territorio emocional, ¿verdad? Identificando las zonas que queremos proteger y las que estamos dispuestos a compartir. Precisamente, escribir tus límites puede ser un ejercicio útil para clarificar tus ideas. Puedes hacer una lista de las cosas que te molestan, te hacen sentir incómodo o que simplemente no estás dispuesto a tolerar. Una vez que tengas más claridad sobre tus límites, el siguiente paso es comunicarlos a los demás de forma asertiva. Comunicarlos asertivamente. Entiendo que esa parte puede ser un poco intimidante para algunas personas. ¿Cómo podemos hacerlo de manera efectiva? La comunicación asertiva implica expresar nuestras necesidades y límites de forma clara, directa y respetuosa. Se trata de encontrar un equilibrio entre defender nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro. Entonces no se trata de ser agresivo o imponer nuestra voluntad, sino de expresar nuestras necesidades con seguridad y respeto. ¿Qué estrategias podemos utilizar para comunicarnos asertivamente? En primer lugar, es fundamental elegir el momento y el lugar adecuado para la conversación. Busca un ambiente tranquilo y un momento en que ambos estén receptivos y dispuestos a dialogar. Evitar conversaciones importantes cuando estamos cansados o estresados. Cierto, exactamente. Y cuando llegue el momento de hablar, utiliza frases claras y concisas para expresar tus límites. Puedes empezar por explicar cómo te sientes ante la situación que te genera incomodidad y luego establecer claramente qué es lo que no estás dispuesto a tolerar. Por ejemplo, si un amigo nos pide un favor que nos desborda, podríamos decirle: te agradezco que pienses en mí, pero en este momento no puedo comprometerme a ayudarte con eso. Tengo muchos pendientes y necesito priorizar mi tiempo. Precisamente. Es una forma clara, respetuosa y asertiva de decir no sin sentirnos culpables. Y recuerda, tienes derecho a negarte a hacer algo que no quieres hacer. Es importante recordar que decir no es un acto de autocuidado y no tiene por qué generar culpa o remordimiento. Pero, ¿qué ocurre si a pesar de comunicarnos asertivamente las personas no respetan nuestros límites? En esos casos es fundamental mantener la firmeza y ser consecuentes con nuestras acciones. Si alguien persiste en invadir nuestro espacio a pesar de nuestras advertencias, podemos optar por limitar el contacto o incluso alejarnos de esa persona si es necesario. Entiendo que esa decisión puede ser difícil, especialmente si se trata de alguien cercano a nosotros, pero a veces proteger nuestra salud emocional implica tomar decisiones difíciles. Así es. No podemos obligar a los demás a respetar nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo respondemos ante la falta de respeto. Y recuerda, alejarse de una relación tóxica o disfuncional es un acto de amor propio y puede abrir espacio a nuevas y más saludables conexiones. Es un recordatorio importante. A veces nos aferramos a relaciones que nos hacen daño por miedo a la soledad o el rechazo. Pero al final, la soledad elegida es mucho más saludable que la compañía tóxica. Exactamente. Y es fundamental recordar que merecemos estar rodeados de personas que nos respetan, nos valoran y nos apoyan. Hablando de apoyo, a veces nos cuesta mucho establecer límites por miedo a la reacción de los demás. ¿Qué podemos hacer para superar ese miedo? El miedo al rechazo o la desaprobación es una emoción natural. Es importante reconocerlo y comprender que no tenemos control sobre las reacciones de los demás. Lo que sí podemos controlar es nuestra propia respuesta. Entonces la clave está en enfocarnos en nuestro propio proceso y en las acciones que podemos tomar para cuidarnos a nosotros mismos. Exactamente. Una estrategia útil para superar el miedo es empezar por establecer límites en situaciones de bajo riesgo. Por ejemplo, podemos practicar diciendo no a pequeñas peticiones que no nos generen un gran conflicto. Como negarse a probar un platillo que no nos gusta o rechazar una invitación a un evento al que no queremos asistir. Precisamente, esas pequeñas acciones nos ayudarán a ganar confianza y a sentirnos más cómodos, estableciendo límites en situaciones más desafiantes. Es un proceso gradual que requiere paciencia y autocompasión. No se trata de convertirnos en personas inflexibles o intolerantes, sino de aprender a proteger nuestro espacio personal y a comunicarnos con asertividad. Así es. Y es importante recordar que establecer límites no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que vamos creciendo y evolucionando, nuestros límites también pueden cambiar. Lo importante es estar atentos a nuestras necesidades y ajustar nuestros límites en función de ellas. Y si en algún momento sentimos que necesitamos apoyo adicional, siempre podemos buscar la guía de un profesional de la salud mental. Por supuesto, un psicólogo puede brindarnos herramientas y estrategias personalizadas para fortalecer nuestra capacidad de establecer límites y construir relaciones más sanas y satisfactorias.
Establecer límites no es una tarea fácil, pero es una inversión invaluable en nuestro bienestar personal y en la calidad de nuestras relaciones. Sin duda, al establecer límites nos empoderamos, tomamos las riendas de nuestras vidas y creamos un espacio para que florezca nuestro auténtico ser. Es un mensaje poderoso. Al final se trata de construir una vida en la que nos sintamos libres, respetados y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es un proceso de aprendizaje continuo, ¿verdad? Donde vamos ajustando nuestros límites a medida que evolucionamos y cambian nuestras necesidades. Así es. No se trata de establecer reglas rígidas e inamovibles, sino de un proceso dinámico que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones y relaciones que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y si bien es un camino que puede tener sus desafíos, los beneficios que obtenemos al establecer límites saludables hacen que valga la pena el esfuerzo. Sin duda alguna, al establecer límites, nos empoderamos, tomamos las riendas de nuestras vidas y construimos relaciones más auténticas y significativas. Nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, decidiendo quiénes queremos ser y cómo queremos relacionarnos con el mundo. Exactamente. Y recuerda, la psicología siempre está en tus manos, lista para ayudarte a construir una vida más plena y satisfactoria. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Psicología en tus manos. Esperamos que la información compartida les sea de utilidad en su camino hacia el bienestar personal. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Recuerda, establecer límites saludables es un acto de amor propio y un paso fundamental para vivir una vida más auténtica y feliz. Y antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida te gustaría establecer límites más claros? ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy mismo para empezar a construir relaciones más sanas y equilibradas? Hasta la próxima. Y recuerda, tú tienes el poder de crear la vida que deseas.